Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en que estén escuchando este podcast. El día de hoy nos hemos reunido un grupo de amigos para hablarles sobre un tema muy relevante y del que casi no se habla. Para este podcast contamos con la participación de Anita Yapud, Dylan Cruz, Johnny Macías, Daniel León y mi persona, Denis Calugui. Bueno, el tema del que vamos a hablar es acerca de la importancia de los sismos y su incidencia en el diseño de las estructuras. Un tema muy a considerar dentro de los estudiantes de ingeniería civil y la población en general. Y sin más que decir, empecemos. Y con esa buena introducción, ahora entremos en contexto. Para empezar, ¿qué es un sismo? Un sismo es un fenómeno natural que consiste en la sacudida de la superficie terrestre y esto se produce por la interacción de las placas internas de la Tierra o conocidas como placas tectónicas. En nuestro país, los sismos se originan por el choque de la placa de Nazca y la placa sudamericana, generando así un fenómeno de subducción. Ya, pero ¿qué es la subducción? Verás, la subducción es el cómo un elemento se desliza por debajo de otro, en este caso muy lentamente. Entiendo, Dan. Y para añadirle varias cerezas al pastel, también existen otras fallas más focalizadas. Una de esas fallas es la dorsal de Galápagos, que es una cordillera submarina con alta actividad volcánica y empuja al país de este a oeste. Además existe otra falla, la dorsal de Carnegie, que empuja la superficie continental en dirección nororiental, lo que produce un efecto de corte en la placa tectónica. Lastimosamente, nuestro país se encuentra en una zona muy desafortunada, ya que al estar con varias fallas geológicas, lo convierte en un país con un elevadísimo peligro sísmico. Pero hay algo que no me cuadra dentro de todo esto. ¿Cómo se caracterizan los sismos o cómo puedo identificarlos? Mira, lo primero que debemos de entender son algunos conceptos relacionados con los sismos. Uno de ellos son las ondas sísmicas, las cuales son oscilaciones que se propagan desde una fuente, como antes mencionamos, la subducción o choque de placas a través de un medio material elástico, que puede ser sólido o líquido. Y mediante este medio se transmite la energía mecánica que se generó. Oh, interesante, Johnny, entiendo. ¿Y de qué manera se transmiten estas ondas? Mira, hay dos tipos de ondas que podemos identificar. Unas son las de cuerpo y otras son las de superficie. Las ondas de cuerpo viajan a través del interior del planeta y las ondas superficiales viajan por la capa más superficial del planeta. Dentro de las ondas de cuerpo encontramos las ondas P, que son las de compresión y se transmiten mucho más rápido por el choque de las partículas del suelo. Eso también se produce en elementos como agua e incluso aire, mientras que las S producidas por esfuerzos de corte solo se transmiten por sólidos y tardan un poco más en llegar. Exacto, Dani. Y en cuanto a las ondas superficiales, tenemos dos tipos, las ondas Love y las ondas Rayleigh. Las ondas Love tienen un movimiento horizontal, es decir, mueven la superficie de lado a lado, y también viajan más rápido que las ondas Rayleigh. Por el contrario, las ondas Rayleigh mueven la Tierra en patrones elípticos, similares a las ondas del mar. Chicos, para no alargar tanto este podcast, vamos al siguiente tema. Ya que conocimos mucho sobre los sismos, Anita, coméntanos sobre los efectos que estos tienen. Sí, claro. Mira, los efectos que tiene un sismo sobre la estructura en una edificación y los distintos métodos constructivos para disminuir los daños generados han sido motivo de estudios por varios años dentro de ingeniería civil. Parámetros como la configuración de los elementos estructurales, el estado y la calidad de los materiales, el tipo de suelo, el tipo de cimentación, las irregularidades en planta y en elevación son los que definen el comportamiento de una estructura frente a un sismo. Al empezar una construcción también encontramos sus red flags o banderas rojas para nuestros oyentes de más de 30, que como ex con despecho se deben evitar. Estas son las llamadas irregularidades y existen en planta y en elevación. Es verdad, todos hemos visto estos edificios en que cada uno lo hace por su lado y a la final lo hunde. Te explico. Hablando de irregularidades en altura, podemos tomar como ejemplo el nuevo edificio cerca al Parque La Carolina, en que se ven partes más cargadas que otras, y a su vez partes que se ven más débiles, también llamado piso blando. En otros casos, los muros que aparentan no hacer nada, en realidad soportan buena parte del edificio, además de aportar resistencia lateral. Algunos profesionales optan por prescindir de que estos elementos sean continuos, lo cual hace que las cargas de los edificios se desvíen a otros elementos que tal vez no puedan resistir. ¿Y qué es eso de irregularidad en planta?
Verás, existen varias clasificaciones de los tipos de irregularidades en plantas. Básicamente, cuando ves un edificio o cualquier construcción desde arriba, como con Google Maps, y lo ves con esquinas de entrantes, con formas de cruz, losas que sobresalen exageradamente, o ya de plano con formas completamente extrañas, solo para ajustar la configuración al terreno de la tía. Sí, sí, todo muy científico. Pero si quedan bonitos, entonces, ¿para qué lo vamos a cambiar? Estás mal, Anita. Todas estas patologías frente al sismo que acabamos de explicar provocan daño y por ende costos. Y cuando hablamos de costos en este país es cuando sí les importa de verdad. ¿Ya le cachas? Claro, Dani, gracias. Oye, y en todo esto, ¿dónde entra el tema de los grados de libertad? A continuación hablaremos sobre esto. Así es, Dani. Ahora vamos a hablar sobre la dinámica de los sistemas estructurales, que básicamente busca analizar el comportamiento de los edificios ante la presencia de un sismo, y se lo hace mediante la representación de la estructura en un solo elemento. ¿Y cómo puedo representar a toda mi estructura en un solo elemento? Para poder describir el comportamiento de las estructuras se ha realizado una simplificación, donde el sistema se representa como otro, pero de un solo grado de libertad. Pero, ¿qué quiere decir o a qué te refieres con un sistema de grado de libertad? Bueno, verán, esta simplificación es un modelo de masas concentradas. Para ejemplificar de mejor manera, este modelo se puede describir como un péndulo invertido, donde la masa de la edificación estará concentrada en el péndulo y la rigidez del edificio en el cuerpo de este. Pero para evitar confusiones, el cuerpo que mencionas puede ser un resorte, lo que lo convertiría en un sistema masa resorte, el cual también es considerado un sistema de un grado de libertad. Pero aún no me queda claro. ¿Por qué se dice que es un sistema de un grado de libertad? Bueno, para ejemplificar de mejor manera, se lo nombra así ya que solo se necesita una coordenada para describir su cinemática. Y hablando de ello, el modelo que más se aproxima a esta simplificación es el movimiento armónico simple, el cual concentra la masa en un solo punto y la rigidez del sistema en un resorte. Para poder cachar bien este movimiento, creo que es necesario conocer qué es periodo. Periodo se define como el tiempo que le toma al péndulo en completar un ciclo completo de oscilación. Chicos, pero, ¿qué es un ciclo? El ciclo no es nada más que la oscilación completa de un movimiento u onda que ocurren de manera periódica. Además de esto, otro término que es importante conocer es la frecuencia, que se trata del número de veces que se repite una oscilación en un segundo. Un fenómeno interesante que se produce en este movimiento es la frecuencia angular, que básicamente es la conversión lineal a circular. Si no estoy mal, se calcula 2 veces pi multiplicado por la frecuencia. Y por último, tenemos la amplitud, que es el desplazamiento máximo que experimenta el movimiento u onda desde su posición en equilibrio. Chicos, y después de tanta teoría me pregunto, ¿cómo esto nos ayuda a describir la cinemática de una estructura? En definitiva, se puede decir que las ecuaciones de seno y coseno que describen el movimiento armónico en nuestro sistema de un grado de libertad ayuda a representar aceleraciones, velocidades y desplazamientos que estas tienen ante la presencia de un sismo. Claro, pero el sistema no puede estar bajo la acción de una vibración infinita, por lo que es necesario incluir el amortiguamiento para poder disipar energía y detener ese movimiento. Exacto, Dylan. Esto nos lleva a hablar sobre los tipos de amortiguamientos que existen, que son tres: los amortiguamientos viscosos, por fricción e histeréticos. De manera simple, la manera de implementar el amortiguamiento viscoso en una estructura es mediante mecanismos externos, que de igual forma como funciona un amortiguador en un vehículo, nos ayuda a reducir las vibraciones del sistema. Y también tenemos la disipación de energía por medio de la fricción, que es un fenómeno físico que se da por el rozamiento entre superficies secas, donde la energía liberada, en este caso el calor, es absorbida por las superficies que se frotan entre sí. Tienes razón, Denis. Los dispositivos amortiguadores de fricción consisten en placas de acero que giran una contra otra en direcciones opuestas. Las placas de acero están separadas por almohadillas que producen fricción entre las placas de acero y de esta manera disipar la energía. Y finalmente, el amortiguamiento histerético, el cual está relacionado con la disipación de energía del material, es decir, que disipa energía mediante deformaciones o daños. Posiblemente este es el mecanismo de disipación más utilizado en las construcciones de edificaciones, ya que generalmente el diseño de las estructuras se basa en este concepto: disipar energía mediante el daño de algunos elementos que conforman esa estructura. Exacto, Dylan. Y para finalizar este capítulo, en resumen, el modelo simplificado de un grado de libertad, que representa el comportamiento de un sistema vibratorio, se caracteriza por concentrar la masa del sistema en un bloque. También debe considerar su rigidez, el cual está concentrada en el resorte. Y por último, debe considerar el sistema de amortiguación, el cual busca representar la disipación de energía de la estructura
hasta que ésta pueda regresar a un estado de equilibrio, o dicho de otra forma, hasta que ésta deje de vibrar. Nuestros queridos oyentes, esperamos que hayan disfrutado mucho de este podcast, que hayan entendido y comprendido lo que queríamos tratar de explicarles de los sismos, ya que este es un tema que no se trata muy recurrentemente. Deseamos que de verdad les haya inspirado este tema. Muchas gracias. Adiós.